Saludos, buenas, ¿cómo están ustedes, amigas, amigos? Esto es Al Detalle, aquí en Teleradio América, Canal 20, también en nuestra plataforma, Instagram, Facebook, nuestro canal de YouTube, Abigail Soto TV, todos estos medios a su alcance para que usted esté enterado de lo que pasa en República Dominicana y el resto del mundo. Claro está, a nivel noticioso, recuerde que estamos de 4 a 5 de la tarde todos los días, de lunes a viernes, aquí en Teleradio América, el programa que le lleva a ustedes las informaciones de lo que acontece en República Dominicana y el resto del mundo. Claro está, reitero, a nivel noticioso. Aquí estamos, hoy es lunes que está bien cargadito de información. Teníamos al senador de Higüey ya confirmado, pero el senador de Higüey nos acaba de comunicar que estará en la semanal con el presidente esta tarde y no podrá estar con nosotros. Ya moveremos el día para tener al senador Choritín aquí, porque muy amable él, pues nos llamó para decirnos que tiene que estar en el Palacio en la semanal, donde seguro el presidente va a hablar de lo que aconteció ayer en Friusa, y él como senador de la provincia, pues lo más normal es que pueda dar explicaciones. Ese es un tema a tratar en el día de hoy, que nosotros desde la mañana de hoy teníamos la intención de no tratar el tema, porque de verdad es que ni nos da frío ni nos da calor lo que ha pasado con esta manifestación, porque aquí hay una realidad con los haitianos y no la queremos ver. Y por eso no tenía la intención de tratarlo, pero vi la respuesta del gobierno a las exigencias de grupos que rompieron lo establecido en el permiso acordado, y entonces pues atribuyen esto a que las autoridades militares reprimieron la manifestación, y nada más falso que eso, porque se comprueba con los hechos y con la declaración del organizador, el señor Ángelo Vázquez, de que ellos llegaron y pudieron llegar hasta donde ellos habían pedido el permiso, que era otro grupo que quería buscar like, que quería tener protagonismo en las redes porque aspiran a otros, tienen otros proyectos, que rompieron el protocolo establecido para llegar hasta Friusa, donde llegaron de acuerdo al vocero. Este es un tema que está y que vamos a tratar ampliamente con las aristas que nosotros le entendemos, ni tenemos la pasión que están demostrando algunos, ni tenemos tampoco la decisión de simple y llanamente atacar por atacar, cuestionar por cuestionar, porque ese no es el criterio nuestro en el análisis. Aquí, de verdad que República Dominicana, quizás donde menos haitianos hay es en Friusa, con todo y que tienen ahí un enclave de haitianos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto que en cualquier parte que uno se mueve del país hay un gueto, hay un barrio, hay un sector de haitianos, y están aquí haciendo vida normal, algunos, y otros pues viven trancados, viven asustados porque la gente de migración los persigue. Por eso aquí hablamos de la realidad. Miren, ¿cuál es la realidad? Bueno, la marcha se hace para elevar supuestamente el patriotismo de los dominicanos, para demostrar que nuestra soberanía es defendible por los dominicanos, no importa el sol sereno, la lluvia, no importa un terremoto, no importa lo que acontezca. Los dominicanos estaremos prestos siempre a defender nuestra soberanía. Ahora, ¿qué ha pasado en República Dominicana? Que los grandes empresarios del país, tanto de la rama hotelera, de la construcción, de el productor de café, el productor de cacao, todos tienen grandes cantidades de extranjeros, vamos a llamarle haitianos, aquí trabajando. Entonces, aquí hay que hablar con claridad, aquí hay que poner los papeles sobre la mesa. Aquí hay que ver que no es solamente Friusa, aquí hay que ver que es que estamos tomados en cualquier rincón de este país. Yo voy a mi comunidad, que es Sabana Buey, en Baní, y cuando voy a entrar a Sabana Buey, tengo que reducir la velocidad porque los haitianos están de lado a lado y es un pequeño mitin lo que hacen. Pero si voy a Palmar de Ocoa, que está ahí mismo, igual. Si voy a Fundación, es lo mismo. O sea, comunidades que están repletas.
de haitianos, tiene que haber obligatoriamente una decisión, y esta decisión nosotros hoy la vamos a saber con uno de los que más saben en esto aquí en el país, y de los que más han luchado, y que no se le puede atribuir pose, no se le puede atribuir oportunismo, porque no han usado la defensa de nuestra soberanía para aprovecharse de manera particular. Y hoy con nosotros aquí, que ya acaba de llegar, el doctor Pelegrín Castillo. Bienvenido, doctor. Muy contento de encontrarme contigo aquí, Abigail. Gracias por la invitación. Mi cariño. Sí, gracias. Igualmente, es recíproco. Y un saludo al público que sigue tu espacio. Bueno, doctor, aquí con usted hay que comenzar con Friuso, obligatoriamente, y que usted comience a explicar ahí, y es casi soltarle el programa, porque si hay una gente que se ha ganado el derecho de poder hablar aquí, no solamente el Pelegrín, yo ahí tengo que decir, son los Castillos. Gracias. Mira, yo creo que lo que vimos en los días pasados, porque fueron virtualmente más de una semana, con la expectativa de la marcha, y ayer finalmente con la marcha en Friusa, lo que vimos es expresión de un fenómeno que va a ir en desarrollo, en crecimiento, se va a extender a toda la geografía nacional. Yo quiero explicarlo. Yo he dicho, aquí no tenemos un problema migratorio. Pero si tuviéramos un problema migratorio, fuera fácil el problema. Nosotros tenemos un problema internacional, con implicaciones de seguridad nacional e internacional. Exactamente. ¿Por qué decimos que tenemos un problema internacional? Bueno, porque en el espacio insular, en la parte oriental, tenemos un estado que es una nación emblemática, es un estado fallido, pero lo más triste de todo es que ha sido descartado por la comunidad internacional. Descartado. Wow. Como dice el Papa Francisco, hablando de la cultura del descarte, bueno, se descartan a las personas, se descartan a las instituciones, pero también se descartan las naciones. Que no pensábamos en eso. No, eso era impensable, pero ¿qué significa eso? Significa que los poderes internacionales, en el contexto de la globalización, de este mundo multicultural y multilateral, consideraron que Haití es un caso perdido, que no vale la pena hacer realmente nada para reconstruirlo. Y eso está diagnosticado en un informe de Naciones Unidas del año 1949. Desde el 49 está decidido. Sí, no así exactamente, Okay. Pero la conclusión quinta te dice que la comisión les recomienda encarecidamente a los gobiernos haitianos fomentar el éxodo, la salida de sus nacionales, la emigración de sus nacionales hacia otras zonas del Caribe menos pobladas, y no de manera estacional, sino de manera permanente. Y las razones que daba en el 49 era que había una enorme crisis ecológica, ambiental en Haití, que impedía que Haití pudiera, en el espacio de su territorio, con los recursos disponibles, recursos hídricos, recursos forestales, recursos agrícolas, subvenir a las necesidades de su población. Estoy hablando del 49. Sí, yo sé que todos los televidentes están observando esa información. Entonces, esa recomendación no era fácil de poner en práctica en ese contexto, pero cuando cae Duvalier, la familia Duvalier, y salen del poder, ya en un nuevo contexto internacional, los poderes internacionales, en vez de reevaluar eso y plantearse, vamos a hacer un esfuerzo para coger esta nación emblemática y vamos a estabilizarla, vamos a reconstruirla, vamos a invertir en que tenga un horizonte futuro, prefirieron optar por la línea más irresponsable, la línea más cínica, la línea más peligrosa también, que era, bueno, vamos a tratar de que esta crisis internacional se maneje en el ámbito estrictamente insular.
Entonces ahí empezaron los dominicanos que asuman. Empezaron a mediados de los 80 a presionar. Eso venía desde antes, pero la presión institucional en forma empezó a hacerse a mediados de los 80. Y usaron recursos fuertes y duros de poder para ir llevando a República Dominicana a jugar un rol de Estado pivote, de Estado tapón. ¿Con Balaguer o con los demás gobiernos? Empezó con Balaguer. Mira, propiamente empezó con el acuerdo Guzmán-Duvalier en el 78. Ese acuerdo se firmó, cosa rara, aunque yo también he logrado entender por qué los haitianos no lo aceptaron. Aquí se firmó, aquí se ratificó, sin embargo, en Haití lo firma el presidente de la dictadura y sin embargo el Congreso no lo ratifica. Entonces no entra en vigencia. ¿Por qué? Porque los haitianos siempre han estado claros en una cosa. Si ellos van a abrir su mercado, nosotros tenemos que abrir nuestra frontera para los flujos migratorios. Entonces ellos siempre han estado manejando el tema de que si los empresarios dominicanos quieren el mercado haitiano y consolidarse como la primera economía de la región en alianza con los empresarios haitianos, entonces tenemos que liberalizar los flujos migratorios. Los flujos migratorios entonces van para allá. Ustedes me mandan su arroz y su huevo, sí, pero nosotros les mandamos nuestros haitianos. Entonces eso empezó en el 86, propiamente, con la iniciativa de la Cuenca del Caribe. Posteriormente, en el 89, los europeos entran en juego, presionan, venía gestándose la integración de República Dominicana a Lomé, Haití por igual, pero ninguno de los dos países calificaba. Sin embargo, los empresarios de aquí y los de allá se pusieron de acuerdo, se pusieron imaginativos y buscaron una fórmula que fue... Pero había una agenda desde allá, desde fuera, patrocinada y con dinero para eso, a dominicanos, peregrinos. Óyeme, nos presionaron. Con dominicanos. Nos presionaron, nos acorralaron. Esto me lo explicó mucho en detalle un amigo que ya murió, Frederick Mansadé. Que era, en ese momento, era subsecretario de Estado, trabajaba con el subsecretario Fabio Herrera, de tu pueblo. Cancillería, que era el que manejaba las relaciones con Haití. El que más sabía, Y entonces, el condicionamiento fue tal, de parte de CARICOM, de los ACP, porque decían, la República Dominicana no lo aceptamos. Y obviamente había países que pero todavía no aceptan a República Dominicana en el CARICOM. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, para permitirnos entrar a Lomé, el condicionamiento fue que teníamos que entrar en forma conjunta con Haití. Y por eso tú buscas el acta de ingreso de Haití, de República Dominicana, y ves que es una sola, conjunta, o sea, como unidad. Exacto. Como unidad. Eso yo lo conversé en el momento con Martino Meloni, que era el representante aquí, pasó a ser representante en Bruselas. Y ellos siempre manejaban el esquema de que si los alemanes y los franceses, ese era el discurso, se habían puesto de acuerdo después de tantos odios, de tantas guerras, de tanta sangre derramada, ¿por qué los dominicanos y los haitianos no se podían reunir? Yo le razonaba a Martino Meloni, yo le decía, bueno, una cosa es integrarse en la bonanza, en la prosperidad, en la alta cultura, y otra cosa es integrarse en la pobreza, en la miseria, cargar con todo el atraso, lo peor de eso. Porque no es lo mismo, pero ellos insistieron y nos amarraron ahí. Eso duró poco porque tú te recuerdas que llegó Aristide lo primero que hizo fue ir a Naciones Unidas siendo presidente recién electo, unos meses después de ser elegido,
y allá acusó a República No, Dominicana. un discurso de que República Dominicana era prácticamente un régimen esclavista. Exactamente. Racista, esclavista, anti-haitiano. Aquí comíamos haitianos. Sí. Entonces, ahí vino la crisis. Bueno, para hacer la historia corta, tiempo después, el otro amarre que nos tiraron fue todavía más fuerte, que fue condicionarnos a entrar al DR Casta, a cambio de un acuerdo de coproducción con la ley Hobbs, que se suscribiría con Haití. Ahí obviamente el sector textilero, con Fernando Capellán a la cabeza, Grupo M, fueron los que más forzaron ese acuerdo, porque ellos decían, nosotros no nos podemos quedar fuera del DR Casta, porque si nos quedamos fuera, las inversiones de zona franca se van a ir para Centroamérica, sí, porque no es lo mismo tener un tratado de libre comercio nadie va a que la iniciativa de la cuenca del Caribe. Nadie va a pagar impuestos donde puede estar en un sitio que no paga impuestos y lo mismo. No, y obviamente ellos querían ahí lo que se ofreció fue, bueno, nosotros estamos dispuestos a un esquema de coproducción con Haití a través de la ley Hobbs, que después se convirtió en la ley Hobbs-Hell. La ley Esperanza y la ley Auxilio. Una ley especial que se votó para Haití y países en condiciones similares a la haitiana para el acceso al mercado americano. Nos amarraron. Y yo soy testigo porque allá los congresistas americanos no lo agradecieron, el compromiso que habíamos asumido con Haití. Yo le pregunté, pero ¿cuál es el compromiso? ¿Cuál compromiso? ¿Cuál es ese compromiso? ¿Por qué no felicitan? ¿Qué hicimos? Y después lo fui confirmando de diferentes maneras, pero el que me lo confirmó oficialmente fue el representante comercial de Estados Unidos en el mundo, Robert Selly, en una visita que hizo aquí. Selly. Y Robert Selly fue muy franco, dijo, eso no es parte del acuerdo formal, pero es un qui pro quo, no usó la palabra exacta, pero dijo, bueno, si nosotros a la República Dominicana le dimos el beneficio de ingresar a una negociación que ya estaba casi cerrando, tenía que dar algo a cambio. Exacto. Frederick Mazadé me dijo, cuando se estaba discutiendo el tema de iniciativa de la Cuenca del Caribe y la presión que los norteamericanos estaban ejerciendo sobre República Dominicana, que yo salí a la opinión pública a protestar y a cuestionar. Freddy me visitó y me dijo en una ocasión, mira, Pellegrín, Estados Unidos es una gran potencia y no da nada a cambio si no recibe algo. Si no recibe algo. No da gratuitamente no te va a dar nada. A nosotros nos dieron la iniciativa de la Cuenca del Caribe, pero la carga es manejar la situación de Haití. Entonces, esos tres amarres y otros más de otro tipo son los que han estado desarrollándose en toda esta etapa. Se intentó, sobre todo cuando gana Obama, 2008-2009, en la Universidad Internacional de la Florida, se juntaron 9 empresarios de aquí con 9 empresarios de allá, los cancilleres de ambos países en la universidad, y discutieron la estrategia de la integración insular. El argumento era que teníamos que estar unidos antes de que Cuba se abriera. En ese momento la administración Obama estaba negociando con Cuba la apertura, y entonces aquí estaban preocupados de que una apertura de Cuba podía competir con República Dominicana, y ni hablar, ponía a Haití en un lugar todavía más desfavorable. Entonces el argumento era, eso me lo explicaron en Washington líderes de la comunidad haitiana, un líder de la comunidad haitiana muy influyente, que estaba en las negociaciones. No, sí, estaba al tanto, pero estábamos en un evento diferente de energía, un evento del Instituto de las Américas. Nos encontramos allá, hablamos de la situación insular y él me explicó lo que se había hecho. Yo no sabía. Pero el plan era, bueno, vamos a integrar el comercio y la inversión.
la isla, y obviamente eso implica liberalizar los flujos, porque se entendía que uno de los beneficios colaterales para los empresarios dominicanos era tener a la mano un ejército industrial de reserva de cientos de miles, millones de haitianos trabajando aquí, lo que le daba, vamos a decir, muchos beneficios a sus empresas dentro de un esquema de capitalismo salvaje. Claro que sí. De capitalismo salvaje. Innegable. Innegable. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Ese esquema fracasó. Fracasó de muchas maneras. Fracasó porque cuando vino el terremoto, Clinton pasó a ser, vamos a decir, el administrador de Haití. El responsable por parte de la comunidad internacional del esfuerzo de reconstrucción. Sí, lo pusieron como administrador de Haití momentáneamente. Y entonces Clinton empezó a buscar un títere de presidente. Cuando se dieron las elecciones del 12, trucaron los resultados para poner a Michel Martelly, a Sweet Mickey. Sweet Mickey, el bailarín. No querían tener una señora como la señora Manigá, que es una dama distinguida, con carácter, con experiencia, viuda de Estado, presidente, con experiencia de Estado. Entonces Clinton no quería bregar con esa señora o con cualquier otro parecido. No era fácil. Vamos a poner a este hombre muñeco que entretiene a las masas haitianas. Entonces los empresarios de allá con los de aquí se pusieron de acuerdo para cumplir la voluntad de Clinton y pusieron a Michel Martelly. ¿Cómo? Trucando los resultados de las elecciones. Ahí empieza la crisis política, porque los haitianos que van y votan ven los resultados, la manipulación, y no lo digo yo, lo denunció Ricardo Saint-Enfus, el representante de la OEA, que era una figura de la política internacional de Brasil. Lo denuncia, dice, Emo Muley y Bill Clinton virtualmente atentaron contra el proceso democrático e impusieron a este hombre. Ahí empieza la crisis política, porque el gobierno de Martelly es objeto de muchos cuestionamientos, empiezan los temas de corrupción. Pero vamos a ir a una pausa, pero tenemos que ver cuál es la situación. O sea, ahí está todo el background que tú nos has hecho y por los conocimientos. Ahora, la situación en estos momentos está delicada. Claro. Y yo quisiera que tú... Vamos al presente. Al presente, nuestros canales en Facebook, en Instagram, nuestro famoso canal de YouTube, Abigail Soto TV. Suscríbase para que siga siendo uno de los miles de suscriptores que tenemos en este canal. Aquí hablando con el doctor Pelegrín Castillo sobre la situación que aconteció en el día de ayer, la historia de lo que han sido nuestras relaciones con Haití o las imposiciones que hemos recibido con Haití. Pero, Pelegrín, yo quisiera que aplatanáramos eso al momento actual. Al momento actual, mira, Friusa es, para usar una expresión del lenguaje militar, es la cabeza de playa de la invasión. De la invasión. Porque aquí no es migración, es invasión. Aquí hay datos oficiales del Ministerio de Interior y Policía, 476 asentamientos haitianos en desarrollo. La última información de esos datos nos la dio el ministro de Interior y Policía, Chubaque. Eso hace ya unos años. Probablemente eso ha crecido más y cada asentamiento crece más. Mientras más crece, con la dinámica de los nichos migratorios, más atrae. Porque si aquí llega un haitiano y tiene familia allá, tiene amigos allá, él está ya establecido aquí, él le dice, venga para acá. Venga para acá, que aquí hay un nicho, aquí hay una Friusa, aquí hay un Pretile, aquí hay tenemos empleo en las terrenas, que los franceses que están ahí nos quieren mucho, o los chinos han abierto una línea de plazas en todo el país a favor de nosotros, y entonces ellos se van insertando, y obviamente a eso favorece mucho el hecho, primero, de que hay unos factores de expulsión allá, pero hay unos factores de atracción. Factores de atracción de primer nivel, bueno, tienen
el acceso al mercado laboral. No hay desempleo entre los haitianos. Aquí en el país, No. tú no ves ningún haitiano caminando en la calle desempleado. Aquí no se ve un solo. No hay desempleo, o si hay es muy bajo. Por otro lado, los haitianos han encontrado fórmulas de inserción. Por ejemplo, mira lo que está pasando en muchos barrios. Un haitiano llega y dice, bueno, yo quiero una casa, yo la quiero alquilar. Está dispuesto a pagar más que el dominicano, porque él no va a vivir eso con su familia. Él, los habrá, pero la mayoría de los que van y alquilan consideran que su papel es ser los gestores de una pensión. Sí. Y llenan la casa. Entonces cada habitación la alquila para grupos. Sí. Y entonces en una casa donde debe vivir una familia viven 20 hombres y 2 mujeres, 3 mujeres. Entonces ese esquema se va multiplicando, va afectando la economía popular dominicana, porque el dominicano... Entonces, ¿qué pasa? Esa dinámica va creciendo, tienen el trabajo, tienen el acceso sin límite a la salud, tienen el acceso sin límite a la educación, sin pagar nada, tienen acceso a todos los bienes públicos esenciales. Es más, lo digo, ahora mismo hay un problema. Las telefónicas están liberalizando la venta de los equipos. A los haitianos no le piden los requisitos que le están pidiendo a los dominicanos. Los haitianos pueden obtener... Hay una política de algunas telefónicas de darle facilidades porque ese haitiano se va a comunicar con Haití y eso es llamada internacional. Sí. Entonces a ellos les interesa que los haitianos aquí estén comunicados. Mientras más aparatico tengan, mucho mejor, más rentabilidad tienen. Pero lo más grave es que se está dando el caso de que las telefónicas por eso mismo están negando acceso a datos a la seguridad nacional. En un momento en que eso es muy delicado, muy delicado. En un momento en el que el país está declarando que hay 30 grupos terroristas, que lo son de librito, en Haití operando con armamento, municiones. Entonces, con armas modernas. Entonces, los haitianos tienen, por tanto, aquí, en los últimos años, sobre todo después del 2017, cuando se retira la minuta de Haití, y del 2021, cuando matan al presidente Moïse, tienen ya un escenario de éxodo creciente. Y frente a ese fenómeno, la sociedad dominicana no ha podido darle una respuesta de Estado. No ha podido darle una respuesta de Estado. ¿Por complicidad? Por muchas razones. Mira, hay miedo de la clase política, miedo de la clase empresarial. Tuviste las sanciones a Central Romana. No, los empresarios le meten miedo a la clase política, sí, Peregrín. Pero también, le meten miedo. ¿Qué tú crees que fue la sanción de la administración Biden a Central Romana? ¿Qué le están diciendo los empresarios de aquí? Si nosotros somos capaces de sancionar a Central Romana, ¿qué es de nosotros? Que es de nosotros y que es una empresa grande en Estados Unidos. En la bolsa de valores. La familia Fanjul. Los Fanjul. Entonces, ¿qué no sabe República Dominicana? Ese es el metamensaje. Entonces es una presión porque ¿a dónde conducía todo eso? Bueno, a que no pueden suspender el de rescata. Los beneficios del de rescate. Y los empresarios que tienen acceso al mercado, que tienen cuotas, que tienen una serie de beneficios, dicen, ay, esto es muy peligroso, no se puede caer. Por eso el senador Marcos Rubio denunció que había un plan de la administración, cuando él era presidente del Comité de Inteligencia del Senado, la administración Biden. De la administración Biden, para provocar el traslado de 3 millones de haitianos en un momento hacia República Dominicana. Es decir, provocar una crisis y desencadenar un éxodo forzado de poblaciones, lo cual es un crimen internacional.
Pero no hemos prestado a eso, Pelegrín. Aquí los gobiernos, de todos los gobiernos, dan miles y miles de visas. El presidente empezó ahora a reaccionar frente a esa posibilidad. Obviamente él no acusó a Biden de eso, pero lo hizo el senador Rubio. Sí. Lo hizo con todo el poder que tiene. Y tenía. ayudó a parar eso, pero ese plan continúa. Y no nos podemos apoyar en el senador Rubio, no el senador, no, mira, en el ministro Rubio ahora con esta condición. Ahora tenemos porque estamos peor. Ahora tenemos una oportunidad. Exacto. Una oportunidad. Y dicen que las oportunidades las pintan calvas. Tú y yo somos nosotros estamos ahí. Eso significa que tenemos que aprovecharla, porque si no la aprovechamos, para salirnos de la trampa, República Dominicana va a ir directamente al escenario de balcanización. Lo que tú viste en Friusa, lo que pasó ahí en la marcha, lo vamos a ver todo el país. Tiene que ver con esa dinámica. Fíjate que las autoridades le dijeron, sí, hagan la marcha. Pero discutieron con la antigua orden ¿hasta dónde podían llegar? Hasta dónde podían llegar. Había un grupo que quería entrar al sector que se considera más problemático. Como eso no estaba en la ruta, desde el punto de vista de las autoridades, fue perfectamente legítimo decirle no entren porque no le podemos garantizar la seguridad. Y si ustedes entran ahí y hay un incidente, y bueno, la noticia mundial hoy, era eso. La noticia mundial hoy sería que se produjeron decenas de muertos y heridos en el enclave turístico del este de República Dominicana. Pero, ¿cuál es la señal? Que el turismo dominicano es un rehén. ¿Es un rehén de qué? De esa cabeza de playa. Así mismo es. No estamos sujetos a una noticia internacional. Porque no podemos enfrentar eso como se tiene que enfrentar, porque pone en peligro el sector turístico, pone en peligro el clima de inversión, pone en peligro la estabilidad. Entonces, ese es el problema. En un momento en que no solamente hay un conflicto en la isla de Santo Domingo, sino que toda la región Gran Caribe está en ebullición, está en contradicción, está expuesta a convertirse en un escenario de guerra. Ya nosotros, por ejemplo, que nos convertimos en el alfil, en el tablero regional frente a Venezuela, tenemos que saber que Venezuela va con todo en contra de nosotros. El gobierno de Venezuela con todo en y contra sus de nosotros. Aliados en la región y aquí, óyeme, Nicaragua en contra de nosotros. Cuba, Nicaragua, Cuba por los problemas que tiene quizás se maneje con más cuidado, pero Colombia, con Petro, ¿qué pasó en el Catatumbo? Ahí viene Colombia. ¿De dónde que vienen las 10 toneladas famosas que aparecieron en Caucel? Exactamente. Sales de ahí. Pero te pregunto, ¿quién puede poner 10 toneladas juntas, consolidarla aquí? Porque dicen que no vinieron todas. Que no vinieron todas en un mismo embarque. Sino que se consolidaron en este hall. Fueron trayendo. En este hall del narco. Sí, así es. Para mandarla a Europa. ¿Quién puede tener ese interés a nivel regional? Bueno, gente que esté dispuesta a hacer una operación muy arriesgada, porque está muy urgida, porque a lo mejor necesita mucho dinero o necesita armas y municiones. Pero aquí en esta región se están dando cosas muy raras. Yo te pregunto, tú oíste la noticia de que una semana antes de abandonar el poder, el anterior primer ministro de Haití, Ariel Henry, pagó 500 millones al régimen de Maduro por el acuerdo de Petrocaribe, y tú te preguntas, ¿y de dónde? ¿Cómo es posible ¿De dónde? que Haití pague 500 millones a Venezuela? Cuando lo que estamos viendo es la pobreza de Haití. Cuando lo que estamos viendo es la pobreza. Una economía vudú. Sí. Entonces, sí. Espérate, ¿qué pasó ahí? Pero al mismo tiempo aparece África y dice, Haití es la sexta región
dice Ruto, que va a proponer a la Unión Africana. ¿Se la va a llevar? Entonces, en otra palabra, empieza a internacionalizarse el conflicto de la isla. Porque en Haití hay una guerra civil de baja intensidad. Hay decenas de miles de gente muy armada, con armas muy modernas, con muchas municiones. Hay mercenarios, hay comunicación, hay actores como el crimen organizado transnacional. Es un escenario complejo, pesado. Y tienen expertos de otras naciones. Y asesoría, óyeme, asesoría, marketing. Expertos. Marketing, Al Jazeera haciéndole reportaje ahí mismo, a Jazeera. Jimmy Jerichier. Sí. Entonces, cuando tú ves eso, tú dices, espérate. Tienen expertos. Aquí hay algo que no está bien. El país necesita unidad. El gran reto es la unidad. Te lo digo que yo luché muy duro por unificar al país con el tema, primero con el tema de las marchas aquellas. Se produjeron 4 grandes marchas en el país entre el 2020, agosto del 2022 hasta enero del 2023. En el 2023 el presidente convocó un pacto nacional, se avanzó, 28 partidos se pusieron de acuerdo, nosotros trabajamos. Pero se quedó ahí. Pero después que se aprueba un pacto de Estado con 10 universidades, entonces se queda ahí. ¿Por qué? Porque en el propio partido de gobierno no hay unidad. ¿Y tú no esperas que esta tarde el presidente se refiera a eso y pueda retomar ese pacto? Yo lo que le hemos pedido es que lo haga. Se lo hemos pedido, es necesario. Yo quisiera, Pelegrín, que tú me des otra oportunidad porque tenemos otra pauta y tenemos que hacerla para que hablemos entonces la función del presidente en estos momentos. ¿Cuál va? Bien, aquí estamos con el doctor Pelegrín Castillo. Pelegrín, yo quería saber qué posición adoptará el presidente de la República. Nos quedan 3 minutos con esta situación que se está dando. Bueno, yo no sé cuál va a ser la posición del presidente. Yo sí sé lo que yo le he pedido, lo que yo espero que él, como jefe de Estado y jefe de gobierno en esta coyuntura, asuma como compromiso con el país, que él lo ha elegido 2 veces. En esta coyuntura, que es la más difícil de toda la historia dominicana, eso hay que decirlo, Luis Abinader debe llamar a la unidad nacional, volver a llamar a la unidad nacional. Luis Abinader debe tomar el pacto de nación, que ya está suscrito como buena parte del liderazgo, llamar a los otros actores, ¿con qué ustedes no están de acuerdo y con qué están de acuerdo? Porque ya las elecciones pasaron. Sí. La razón por la cual no hay elecciones ahora, los partidos no firmaron. Lo que no firmaron fue por eso. Ya pasaron y están lejos. Y están lejos. Ahora vamos a organizar una respuesta nacional, una respuesta de Estado. Porque si no nos comportamos como Estado, nos van a tratar peor que una colonia. Si no demostramos que somos una nación que va a defender de manera intransigente, enérgicamente, consecuentemente, sus derechos inalienables, nos van a dividir, no quieren que nos unamos y luego entonces en un escenario de conflicto, de radicalización, de confusión, nos van a intervenir. Ahí hay muchas fuerzas que están combinadas. En Haití, los 3 sectores que están confrontados entre ellos, radicalmente, sin embargo, confluyen todo en que ellos necesitan atraer, envolver, arrastrar a la República Dominicana a la solución de sus problemas, porque ellos entienden que no hay solución haitiana sin dominicana y están empujando en esa dirección. ¿Qué yo estoy planteando? Ojalá el presidente más adelante, después que se demuestre que no hay solución dominicana al problema haitiano y que esa es una posición de todo el país, bueno, convoca una conferencia internacional. Yo pronuncié una conferencia, se llama 1x7 Plus, cómo reconstruir Haití en Haití y evitar una guerra
en la isla de Santo Domingo. Eso yo creo que sería el curso de acción aprovechando la coyuntura internacional. Yo invitaría a Marco Rubio o lo visitaría para hablar solamente de la situación haitiana. El presidente tiene manera de influir en los Estados Unidos. De hecho, yo creo que tiene muy buenos canales para influir en los Estados Unidos en esta coyuntura. Y además, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa. Pero tiene que unificar primero internamente. Porque a nivel de gobierno no todo el mundo piensa igual. Sí, el ministro Limber está pensando en la próxima cosecha de plátano. Señores, le ha caído todo encima. Óyeme, esto no es un tema de la próxima cosecha de plátano. Esto no es de racimo de plátano, no. Esto es de Nación. Pelegrín, muchísimas gracias por haber sacado el tiempo para orientarnos sobre lo que está pasando y lo que pueda pasar en República Dominicana. Hay que unirse. Yo creo que podamos y debemos seguir hablando, Pelegrín, en la próxima semana de este tema. Muchas gracias. Un saludo allá a toda la familia. Bien, amigos televidentes, era el doctor Pelegrín Castillo. Mañana nos vemos nuevamente.